Queridos hermanos, es una gran felicidad poder estar en esta mañana pidiendo la bendición de Dios para el estudio de la palabra. De acuerdo al programa, hoy corresponde el trabajo entre los extranjeros del país, de acuerdo al libro Servicio Cristiano, página 247. Cuando tomo la palabra de Dios y comienzo a mirar el ejemplo de Jesucristo, Él presentó que debíamos de ir primero ¿a quiénes? Primero a los de la casa de Israel. Pero había una ley en el Antiguo Testamento justamente para ayudar al extranjero en medio de sus necesidades. Eso lo presenta en Éxodo capítulo 22, verso 21, y el capítulo 23, verso 9. Era una ley concerniente a la ayuda a los necesitados, pero no era una ley para presentar el evangelio para ellos. Dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y el capítulo 23, verso 9 dice: y no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en tierra de Egipto. Esa ley estaba determinada en el pueblo de Israel, pero esa ley estaba dada para poder ayudar, para poder ser misericordioso. De hecho, el Señor Jesús, allá en el Nuevo Testamento, leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 24 en adelante, la historia que ustedes y yo conocemos. Es la historia de una mujer cuya nacionalidad era extranjera, era griega. Pero esta mujer tenía un problema, tenía una gran necesidad, y Jesús cumplió esa ley. Pero la mayor necesidad de esa mujer griega era conocer del Evangelio de Jesucristo, de ese maestro que estaba ahí con él. ¿Cuál fue la respuesta inicial del Señor Jesús con esta mujer? Capítulo 7, verso 24. Y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyendo de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ¿cuál fue la respuesta de esta mujer? Oh Señor, eso es verdad, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los santos. Queridos hermanos, el Evangelio tenemos que extenderlo a todas las naciones. El apóstol Pablo fue un gran precursor de poder hacer misión en el extranjero. Pablo era de la región de Tarso. Pablo era de Asia. ¿Y hacia dónde llegó Pablo? Pablo llegó a Europa y presentó el Evangelio a todo ese continente. Por eso, una de las expresiones que presenta el siervo Lucas, allá en el capítulo 1, verso 8,
Es lo que nosotros hoy debemos estar dispuestos a hacer una avanzada. Pero tiene que haber primero alguien que pueda hacer la labor. Y ese alguien no es el ser humano. A veces cuando estamos en reuniones, pronto se presentan algunas expresiones como usted va para Somalia. Hoy día, en la situación que se encuentra Venezuela, a veces entre obreros se dice usted va para Venezuela. Queridos hermanos, aún en nuestro país, Colombia, hay muchos extranjeros. Y nosotros debemos hacer una experiencia con aquellas personas que son del extranjero. En la ciudad de Cúcuta hay un hermano simpatizando. Y en esta ocasión, cuando hice mi trabajo allí en la ciudad de Cúcuta, le dije al obrero, lléveme por favor donde el hermano, él es de Nueva York. Y estudiamos, le dije, regáleme 10 minutos para poder hablar un poco. Y estuvimos hablando un poco, él no entendía casi el español, pero compartimos, esos 10 minutos se convirtieron en 2 horas. Mis amados hermanos, la obra aquí en Colombia necesitamos hacerla también con las personas extranjeras. Aquí en Colombia hay muchos extranjeros. Muchas veces nosotros vamos en nuestras vacaciones, vamos a las playas, a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla o a otros sitios, y allí hay cantidad de extranjeros. Hemos llevado volantes, hemos compartido con estos hermanos. Quizá en Villavicencio, Bucaramanga y muchas otras regiones no necesariamente tenemos que estar en vacaciones, pero en esas regiones hay cantidad de extranjeros. Hagamos una obra con aquellas personas que están en el extranjero, que viven aquí, pero que son extranjeras, y que ellas, al salir hacia otro lugar, hacia esos países, ellos también pueden presentar la palabra. Es interesante cómo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, vayámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, Felipe, uno de los discípulos, uno de los diáconos, también el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se fuera ¿hacia dónde? ¿Estaba en otro país Felipe? No, estaba allí en esa región, pero por allí había un extranjero. ¿Cómo se llamaba este extranjero? Este extranjero era un etíope. El verso 27 del capítulo 8. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de sus tesoros, y había venido a Jerusalén. No estaba Felipe allá en África. ¿Dónde estaba Felipe? Allí en Jerusalén. Pero ¿cuántos extranjeros habían ahí en Jerusalén? Muchos. Pero uno de ellos era este hombre. ¿Conocía el Evangelio este hombre? Sí, claro, lo conocía. Estaba leyendo las palabras del profeta Isaías, capítulo 53, pero no lo entendía. Y el ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo, ve allá, comparta, háblale. Y hermanos, ¿qué fue lo que Felipe le dijo a aquel hombre? ¿Entiende lo que lees? Hay muchas personas que están justamente necesitando, tienen hambre y sed de justicia. Y necesitamos ir donde estas personas. Y podemos compartir. El texto finaliza que el etíope fue bautizado y se fue contento hacia
hacia su propio país, hacia África. Y me imagino que allí también pudo compartir con muchas otras personas. En la actualidad hay muchas empresas que se llaman las empresas de multinivel. Ustedes conocen las empresas de multinivel. Y es que yo estoy aquí, puedo compartir con ella, con una persona, pero esa persona a la vez tiene que traer otras dos. Esas dos traen dos y se vuelven cuatro. Esas cuatro traen de a dos y se vuelven 16. Esas 16 convierten de a dos y se convierten en 32. Esa es la parte del multinivel. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los extranjeros? Podemos decir, no, tratamos de cumplir la ley que está escrita en los tiempos antiguos. ¿Y cuál era la ley? De suplir la necesidad de ellos solamente. Pero la mayor necesidad del extranjero es también que conozcan del Señor Jesús. Amén. Pero debe de haber un agente especial en cada uno de nosotros que somos líderes, tanto de iglesia como de distrito, como de asociación. Y ese agente está registrado en Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder del Espíritu Santo. Hermanos, si el Espíritu Santo no va con nosotros, nosotros no podemos ir a ningún lado. Si el Espíritu Santo no dirige nuestras vidas, nuestras palabras hacia otras personas serían vanas. Si el Espíritu Santo no dirige la obra en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en el mundo entero, sencillamente no haría eco en ninguna parte del mundo. Por eso la primera fase que presenta el Señor Jesús es justamente recibiréis poder. Cuando se presenta el texto recibiréis poder, no era un poder humano, no era una capacidad humana. Y es importante que podamos cada día prepararnos más y más. Pero si el poder divino no está en nuestras vidas, no podemos ser testigos del Señor en ninguna parte. Pero todos queremos ser testigos de ese Dios maravilloso. Amén. Amén. Todos deseamos hacer la obra que el Espíritu Santo nos ha encomendado. El texto dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Pero no testigos falsos. Tenemos que ser testigos verdaderos, presentar la verdad, presentar justamente lo que está para este último tiempo. ¿Dónde seremos testigos? El texto presenta en Jerusalén. ¿Y cuál es Jerusalén? Nuestra casa, nuestro pueblo. Aquí, entre nuestros hermanos, debemos ser testigos de que Cristo ha transformado nuestras vidas. 2, tiene que ser también llevado a Judea. Judea son los vecinos. ¿Cuál es la experiencia que los vecinos hablan de nosotros? Son aquellos que están muy allegados a nosotros. También en Samaria es un poco más lejos, pero que también nos conocen. Debemos llevar este mensaje a todas estas personas. Pero el texto culmina diciendo: hasta lo último de la tierra. Vuelvo y digo, hermanos, no necesitamos ir al extranjero.
Estamos aquí en Colombia y nosotros podemos ayudar a esas personas que son extranjeras y poder presentarles el mensaje de la palabra. Apocalipsis, capítulo 14. Ustedes conocen cuál es el mensaje para este último tiempo. Apocalipsis, capítulo 14, verso 6. Y el texto presenta que debemos presentar 3 mensajes angélicos. ¿Cuáles son los 3 mensajes? Temed a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál es el segundo mensaje? Ha caído Babilonia. ¿Cuál es el tercer mensaje? Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Pero si nosotros tomamos el texto, dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores de la tierra. Y enfatiza más: a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El propósito del Señor es que podamos predicar este mensaje, pero no de una manera descuidada, sino con el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, un predicador estaba bastante preocupado. ¿Por qué no hacía eco las palabras de él a su feligresía? Y colocaron a media cuadra un circo donde había un payaso que tenía tanto éxito. Y aquel predicador estaba bastante preocupado mientras el payaso hacía ronda por todo el barrio. ¡Vengan a ver el payaso! También el predicador tomaba igualmente: vamos a hacer un ciclo de conferencias públicas. Y cuando veía que el circo se llenaba, pero la conferencia era muy pobre, tan solo habían unos pocos. Fue y tuvo una entrevista con aquel hombre y le dijo: discúlpeme, señor, ¿usted por qué tiene tanto éxito en el circo? Y el payaso lo miró y se sonrió, porque ya se distinguía, y le dijo: pastor, el problema es que yo digo tantas mentiras como si fueran verdades. En cambio usted dice tantas verdades como si fueran mentiras. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Amén. Necesitamos terminar la obra que el Señor nos ha encomendado, pero tenemos que hacerlo, presentar la luz tal como está escrita en su palabra. Y el Señor nos dice, porque el ángel que aparece allí en Apocalipsis capítulo 14 verso 6 somos cada uno de nosotros. Y tenemos que hacer una obra. Ayer nos decía que pronto se va a terminar y viene una gran persecución, que ahora hay libertad. Sí, eso es verdad, hermanos. Pero ahora hay libertad, pero hay adormecimiento. Necesitamos despertarnos. Finalizo, hermanos, con la esencia del mensaje del profeta Isaías. Isaías capítulo 60. Hay algo que todos debemos hacer en estos momentos. Isaías capítulo 60. Levántate. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Levántate. Segundo, resplandece. ¿Cómo podemos resplandecer? El caso de Moisés, ¿cómo resplandeció cuando salió del monte Sinaí? La gloria de Jehová estaba ¿sobre quién? Sobre Moisés.
De acuerdo al profeta Isaías, dice: levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mis amados hermanos, ¿cuántos tenemos esa luz maravillosa? Creo que aquí no podemos decir que ninguno tiene luz, porque todos los que están aquí son líderes. Somos líderes y necesitamos levantarnos, pero permitamos no que nosotros resplandezcamos por nuestra propia cuenta. Permitamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Permitamos que podamos resplandecer por la gracia de Dios. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Cómo está hoy Colombia, Venezuela? ¿Cómo está hoy todos los países del mundo? Cada vez hay más tinieblas. Y cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti, querido líder, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Vayámonos con esa seguridad que el Espíritu Santo podrá guiar nuestras vidas. Entonces seremos transformados. Entonces no podemos decir nosotros: mire, yo soy un ejemplo. No, la gente dirá: usted es diferente. Y podemos iluminar a muchas otras personas, en especial aquellos extranjeros que están acá en nuestro país, y que podemos, ellos al ir a otro país podrán multiplicar la palabra de verdad. Que la gracia de Dios pueda dirigir nuestras vidas es mi deseo. Amén. Amén.